El verano de 1995 en Eau Claire, Wisconsin, transcurría con la calma habitual de un pequeño pueblo estadounidense. Las calles estaban llenas de niños jugando, familias paseando y vecinos saludándose con familiaridad. La vida parecía segura, predecible. Nadie imaginaba que en medio de esa tranquilidad se estaba gestando un horror indescriptible. Jessica Muhlenberg, de solo 13 años, era una niña brillante, con una sonrisa encantadora y un futuro prometedor. Le encantaba leer, escribir y soñar con todo lo que quería lograr cuando creciera. Sus días estaban llenos de risas, amistades y la seguridad de que el mundo era un lugar bueno. Pero lo que Jessica no sabía era que alguien la observaba en silencio. Un adulto en el que ella confiaba, una persona que se había ganado su afecto y el de su familia, tenía pensamientos oscuros. Algo en su mente se había retorcido con el tiempo, convirtiéndose en una obsesión incontrolable. Lo que al principio parecía admiración se convirtió en una necesidad enfermiza, una idea fija que no iba a desaparecer. Y entonces, sin previo aviso, Jessica desapareció. No hubo ruidos ni testigos que vieran algo extraño. Simplemente en cuestión de segundos, ella ya no estaba. Su familia, al notar su ausencia, entró en pánico. Llamaron a sus amigos, recorrieron el vecindario. Intentaron convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero la lógica no explicaba la sensación de vacío que dejó su ausencia. Cuando la policía fue notificada, el miedo se convirtió en una realidad aterradora. Un niño no desaparece sin dejar rastro, a menos que alguien se lo lleve. ¿Y si alguien se lo lleva? ¿Qué tan lejos puede llegar para ocultarlo? Los días pasaban y con ellos crecía la desesperación. Las preguntas no tenían respuesta. ¿Se había escapado por voluntad propia? ¿Estaba escondida en algún lugar? ¿O alguien la había tomado a la fuerza? Pero la verdad era aún más oscura de lo que todos imaginaban. Porque lo que sucedió con Jessica no fue un simple secuestro. Fue algo mucho más perturbador. Un plan calculado, una obsesión que había llegado a un punto de no retorno. La pregunta que quedaba en el aire era la más aterradora de todas. ¿Quién había sido capaz de hacer esto? ¿Cómo pudo alguien tan cercano a ella orquestar algo tan macabro? Este no es un caso común. No es solo una historia de un secuestro más. Es la historia de una obsesión que llevó a un crimen inimaginable. Y lo que descubrirás te hará cuestionarte en quién realmente puedes confiar. Si quieres conocer todos los detalles de este caso impactante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que pasó con Jessica te hará ver el peligro de una forma en la que nunca antes lo habías pensado. Jessica Muhlenberg vivía una vida aparentemente normal en la ciudad de Eau Claire, Wisconsin. Con tan solo 13 años, su vida era un cuadro lleno de esperanza, risas y una dosis de curiosidad que solo los niños de su edad pueden tener. Criada por su madre, a menudo recordaba los días en que su padre biológico visitaba con regularidad, llenando su hogar de amor y risas. Era una niña de corazón puro, con sueños grandes y un futuro por delante que parecía prometedor. Sin embargo, todo eso iba a cambiar de forma drástica en muy poco tiempo. La vida de Jessica comenzó a dar un giro cuando su madre, buscando nuevas oportunidades para su familia, aceptó un trabajo en otra ciudad. La mudanza fue un cambio significativo, no solo para Jessica, sino para toda su familia. Dejar atrás sus amigos, su escuela, el vecindario que conocía tan bien, y lo más doloroso, alejarse de su padre, fue un sacrificio grande. Aunque su madre siempre trató de apoyarla, Jessica sentía la distancia entre ella y su padre. Las visitas a él se hicieron menos frecuentes y su vínculo comenzó a desvanecerse lentamente. Algo había cambiado en su vida, pero nunca imaginó lo que estaba por venir. El día que todo se desmoronó, comenzó como cualquier otro. Era un día soleado en mayo de 1995. Jessica se levantó, desayunó con su madre y su hermano, y luego salió para dirigirse a la escuela. Nadie sabía que esa sería la última vez que la verían en su hogar. Nadie podía imaginar que un giro macabro estaba por ocurrir. Ese día, después de la escuela, Jessica no regresó a casa. La preocupación comenzó a crecer cuando su madre no la vio regresar al final de la tarde. Pasaron las horas y la angustia se fue apoderando de cada miembro de la familia. El teléfono sonaba, pero no era Jessica. La desesperación se apoderó del hogar. Su madre, desesperada, comenzó a recorrer las calles en busca de alguna pista, algo que la guiara. Nadie sabía nada. Los amigos de Jessica tampoco la habían visto. En un esfuerzo por obtener información, incluso la policía fue llamada. Pero el caso al principio no parecía tener ningún rastro.
La niña había desaparecido sin dejar ni la más mínima huella, como si se hubiera desvanecido en el aire. El miedo creció, y la sensación de que algo oscuro acechaba el caso aumentó con cada minuto que pasaba. En medio de la desesperación, un detalle inquietante salió a la luz. Unas semanas después de la desaparición, cuando el padre biológico de Jessica comenzó a investigar por su cuenta, se descubrió un billete extraño dejado en su casa. Este billete no contenía ninguna información clara, pero sí un mensaje críptico que desconcertó a todos los que lo leyeron. Las palabras en el billete parecían indicar algo que no encajaba con la realidad que todos conocían. ¿Quién lo había dejado allí? ¿Qué quería decir? Nadie sabía si estaba relacionado con la desaparición de Jessica o si solo era una pista falsa. Sin embargo, lo que todos estaban comenzando a entender era que detrás de este caso se escondía algo mucho más complejo y oscuro de lo que inicialmente se había imaginado. El billete, aunque ambiguo, dejó una sensación escalofriante, un rastro de duda que no podía ser ignorado. ¿Quién habría sido capaz de hacerle daño a una niña tan joven y llena de vida como Jessica? ¿Por qué alguien dejaría una pista tan extraña en un momento tan crucial? Las preguntas se acumulaban y las respuestas seguían siendo elusivas. Jessica, que había crecido en un ambiente amoroso, estaba a punto de enfrentarse a una realidad mucho más oscura. Su desaparición no era solo un secuestro, sino el inicio de una historia macabra llena de secretos, traiciones y una atmósfera de misterio que aún hoy sigue sin resolverse. Cada pista, cada testimonio, cada pieza del rompecabezas parecía llevar a más preguntas y a menos respuestas. Lo único claro era que algo siniestro había ocurrido, y nadie sabía quién estaba detrás de todo esto. Al pasar de los años, la desaparición de Jessica Muhlenberg sigue siendo un misterio sin resolver, un caso que dejó a la familia y a la comunidad de Wisconsin con más dudas que certezas. Y, aunque las autoridades siguen investigando, la verdad parece estar siempre fuera de alcance. ¿Qué pasó realmente con Jessica? ¿Quién dejó ese billete críptico en la casa de su padre? La historia detrás de su desaparición es mucho más compleja y perturbadora de lo que muchos podrían imaginar. La intriga sigue siendo palpable. El caso de Jessica Muhlenberg es un recordatorio de cuán frágiles pueden ser nuestras vidas y lo impredecibles que son los caminos del destino. En la vida de Jessica Muhlenberg todo parecía seguir un curso ordinario antes de que se cruzara con Stephen Oliver, un hombre que cambiaría su destino de una manera inimaginable. Si bien la vida de la joven de 13 años parecía llena de esperanza, sueños y la promesa de un futuro brillante, una sombra oscura y peligrosa acechaba en las periferias de su existencia. Un hombre cuya presencia al principio parecía inofensiva, pero que con el tiempo demostraría ser mucho más que un desconocido. Stephen Oliver no era un extraño cualquiera. Era alguien que se infiltró en la vida de Jessica de manera astuta, usando su mente manipuladora para manipularla y ganarse la confianza de su familia. Oliver no era un hombre cualquiera. Su fachada era de alguien común, alguien sin demasiadas características que lo hicieran destacar. Sin embargo, detrás de esa apariencia tranquila se escondía una obsesión peligrosa, un deseo enfermizo que lo llevó a construir un elaborado plan para acercarse a Jessica. A lo largo de los años, fue minuciosamente construyendo su acceso a la familia de Jessica, aprovechando cada oportunidad para estar cerca de ella. Fue una estrategia calculada, ejecutada a la perfección, que pasó desapercibida para quienes lo rodeaban. Nadie sospechaba que el hombre amable, que parecía estar dispuesto a ayudar y ser de confianza, estaba diseñando el destino de una niña de 13 años, y no de la manera que su madre o su padre podrían haber imaginado. Pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo consiguió este hombre infiltrarse en la vida de Jessica y crear una conexión tan profunda como para manipular su destino? La respuesta radica en la forma en que Oliver fue ganándose la confianza de su familia. Desde el principio, todo comenzó con pequeños gestos, situaciones aparentemente inocentes, que fueron preparando el terreno para lo que se vendría. Él se acercó a Jessica y a su madre de una manera tranquila y sigilosa, como un hombre que comprendía los límites de la psicología humana. Sabía que la confianza se construye lentamente, sin prisa. Comenzó a ser una figura más en su vida. Las visitas casuales, las conversaciones que parecían inofensivas, su disposición para ayudar con cualquier tarea, todo fue un proceso cuidadosamente diseñado. Pero lo que realmente logró cimentar su lugar en la vida de Jessica fue el engaño maestro que utilizó más tarde, el supuesto contrato editorial. Jessica, como muchas niñas de su edad, soñaba con un futuro lleno de logros y éxitos. Su mente juvenil estaba llena de ambiciones y fantasías, sobre todo relacionadas con la escritura y la creatividad. En Oliver vio una oportunidad que parecía perfecta.
En un momento dado, Oliver se presentó como un agente literario, alguien con contactos en la industria editorial, dispuesto a ayudar a Jessica a hacer realidad su sueño de ser escritora. En su mente, el contrato editorial era el paso necesario para convertir su pasión en una carrera. Se presentó con todo el aire de un experto, utilizando un lenguaje técnico y una promesa de fama y éxito que sonaba a música para los oídos de un adolescente que deseaba destacarse en el mundo. El contrato editorial que le mostró parecía legítimo. Con la apariencia de un acuerdo profesional, Oliver manipuló el deseo de Jessica y la confianza que había construido con su familia. Nadie sospechó, nadie pensó que algo tan inocente pudiera ser un engaño. Jessica, con su entusiasmo juvenil y su ansia de alcanzar sus sueños, no se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Oliver. Cuando llegó el momento, cuando todo parecía estar en su lugar, el engaño alcanzó su punto máximo. El contrato era solo una táctica, una trampa, que terminó arrastrando a Jessica hacia su destino fatal. Oliver, con su astucia y su dominio psicológico, logró lo que se había propuesto: alejar a Jessica de su familia, ganarse su confianza por completo y llevarla a un lugar donde sus verdaderas intenciones pudieran tomar forma. El momento en que Jessica cayó en la trampa fue desconcertante. Una adolescente llena de sueños, confiada en la bondad de las personas, fue atraída por una promesa que parecía demasiado buena para ser verdad. En ese preciso instante, todo cambió. Jessica, que en un principio no sospechó nada, fue seducida por la idea de un futuro brillante, sin darse cuenta de que estaba cayendo en las garras de un hombre enfermo de obsesión. Lo que parecía ser una oportunidad de su vida era en realidad la puerta a una pesadilla. Mientras tanto, la familia de Jessica seguía sin sospechar. La madre de Jessica y su padrastro, que confiaban en la figura de Oliver, jamás imaginaron lo que estaba ocurriendo en la mente de su hija, ni mucho menos el peligro que corría. Fue un proceso tan lento y meticulosamente ejecutado que ni siquiera los seres más cercanos a Jessica pudieron detectar las señales de alerta. Mientras Jessica se iba acercando más y más a Oliver, el padre de la joven, que vivía en otra ciudad, también estaba preocupado por la falta de contacto con su hija, pero no entendía que la distancia entre ellos ya no era solo geográfica, sino emocional y psicológica. El secuestrador había logrado lo que se había propuesto: hacer que Jessica desconfiara, la alejara de su familia y creyera que él era la única persona en la que podía confiar. Y entonces, en un día que parecía ser como cualquier otro, cuando Jessica ya estaba atrapada en la red que Oliver había tejido pacientemente a lo largo del tiempo, ella desapareció. Nadie sospechaba lo que estaba sucediendo. Nadie se imaginaba la terrible realidad que se desarrollaba detrás de las puertas cerradas, en los rincones oscuros de la mente de un hombre cuya obsesión había alcanzado niveles inimaginables. Desaparición de Jessica Muhlenberg, la conexión con Oliver, el contrato editorial falso y todo lo que siguió después, se convirtió en un misterio que nunca dejaría de atormentar a su familia y a la comunidad. El enigma de cómo un hombre, tan aparentemente normal, pudo infiltrar la vida de una niña tan joven sigue siendo objeto de especulación y terror. Y aunque la historia de Jessica no ha terminado, la verdad detrás de su desaparición es tan aterradora como el propio engaño que sufrió. Ahora que conoces algunos de los detalles de este caso escalofriante, ¿qué piensas sobre las tácticas que utilizó Oliver? ¿Cómo pudo un hombre con una fachada tan normal lograr algo tan perturbador? Déjame tu comentario porque tu opinión es importante. Me encantaría saber qué piensas sobre todo lo que hemos compartido hasta ahora. El caso de Jessica Muhlenberg dejó a toda la comunidad estupefacta. Lo que parecía ser una historia trágica de una niña desaparecida se convirtió en un caso que despertó la atención nacional e internacional, mientras el drama se desvelaba lentamente. Después de meses de incertidumbre, el rescate de Jessica fue un momento de alivio, pero también de horror y preguntas sin respuesta. Lo que encontró el FBI y el programa America's Most Wanted al rescatarla dejó una marca imborrable en la vida de Jessica, una marca que no se borraría fácilmente. Desde su desaparición en 1995, la comunidad no descansó. La familia de Jessica, aterrada y desesperada, vivía cada día con la esperanza de que la joven regresara a casa. Las autoridades locales se habían movilizado, pero el caso parecía estancado. Fue entonces cuando el FBI intervino, con la ayuda crucial del programa America's Most Wanted. Este programa se había convertido en una de las plataformas más efectivas para resolver casos de alto perfil, ayudando a localizar a personas desaparecidas y a capturar a criminales peligrosos.
Las tácticas de investigación del FBI, junto con la difusión masiva de la desaparición de Jessica, fueron esenciales para darle visibilidad a un caso que ya se encontraba en un punto crítico. El programa America's Most Wanted jugó un papel crucial al hacer el caso de Jessica visible en todos los rincones del país. Con la ayuda de la televisión, millones de personas en todo Estados Unidos fueron testigos de su desaparición, lo que hizo que la información llegara a un público mucho más amplio. Esto permitió que más ojos estuvieran pendientes y lo que parecía ser una simple pista aislada se convirtió en la clave que llevó al FBI a su paradero. Fue en ese momento que la información que el FBI necesitaba apareció. Un testigo que había visto algo extraño en las cercanías de la última ubicación conocida de Jessica se acercó a las autoridades. Ese fue el punto de inflexión. Gracias a la colaboración ciudadana y el incansable trabajo de las autoridades, el rastro de Jessica finalmente llevó a un lugar donde la pesadilla llegaría a su fin, al menos en apariencia. El rescate, sin embargo, fue solo el comienzo de una batalla mucho más profunda y larga. Cuando Jessica fue encontrada, el estado en el que estaba fue un shock para todos. A pesar de estar viva, la joven estaba desnutrida, física y emocionalmente agotada. Sus ojos, que una vez reflejaron sueños y esperanza, ahora mostraban signos de desconfianza y miedo. Su cuerpo mostraba marcas de un cautiverio prolongado, pero las secuelas más profundas no eran visibles a simple vista. Jessica había pasado meses bajo la manipulación y el abuso psicológico, algo que era evidente cuando comenzó a hablar sobre su experiencia. Su voz temblorosa y sus respuestas evasivas fueron las primeras pistas de que las cicatrices de su cautiverio no serían fáciles de sanar. El trauma de Jessica era evidente no solo en su estado físico, sino en su comportamiento. A pesar de estar finalmente a salvo, su mente aún estaba atrapada en los horrores que había experimentado. La joven enfrentaba la difícil tarea de reencontrarse con su familia y la sociedad, pero cada día era una lucha para ella. Las noches eran las más difíciles, cuando los recuerdos la atormentaban y la sensación de estar sola y atrapada volvía a consumirla. El estrés postraumático, TEPT, se apoderó de su vida, y a medida que pasaba el tiempo, se hizo claro que no habría una recuperación rápida ni fácil. El regreso a la normalidad nunca fue sencillo. Jessica luchaba por adaptarse a una vida que ya no reconocía. Las relaciones con su familia, aunque en principio parecían ser un consuelo, estaban marcadas por la incomodidad. Nadie, ni siquiera su madre, podía entender completamente el sufrimiento que llevaba dentro. No era solo el cuerpo el que estaba herido, sino también el alma. El miedo constante, la desconfianza y la confusión de cómo debía comportarse en una sociedad que ya le era extraña, hicieron que el proceso de readaptación fuera extremadamente doloroso. El impacto del secuestro en la vida de Jessica fue tan profundo que incluso después de años aún tenía que luchar contra los demonios internos que le quedaban de su cautiverio. Las secuelas emocionales de esa experiencia la perseguirían durante años, afectando no solo su salud mental, sino también sus relaciones personales. A pesar de los esfuerzos por superar su trauma, Jessica tuvo que enfrentarse a una nueva realidad, la de ser una víctima que, aunque rescatada, nunca podría dejar atrás todo lo que vivió. Sin embargo, a pesar del dolor y las dificultades, Jessica se convirtió en un símbolo de resiliencia. A lo largo de los años, fue testigo del progreso en su recuperación, aunque los altibajos seguían presentes. Con el tiempo, aprendió a dar voz a su historia, a compartir su experiencia, no solo como una víctima, sino como una mujer que había luchado por salir adelante. Su valentía al enfrentar los recuerdos de su cautiverio y seguir adelante con su vida es un testimonio del poder del espíritu humano. El caso de Jessica Mullenberg, como tantos otros, deja una huella en aquellos que lo siguen. Una marca profunda que resuena mucho después de que la noticia haya desaparecido de los titulares. Es una llamada de atención sobre las realidades del abuso y el trauma, y una lección sobre cómo, incluso después de las peores experiencias, es posible encontrar una forma de seguir adelante. Después de su secuestro y los años de sufrimiento, el proceso de recuperación de Jessica fue un viaje largo y doloroso. Lo que parecía un final feliz con su rescate se convirtió en el comienzo de una nueva lucha, la de recuperar su vida, la de sanar las heridas invisibles que el secuestro le dejó, las que no se pueden ver a simple vista pero que afectan a todo su ser. Su familia, que había permanecido esperanzada durante todo ese tiempo, se vio sumida en la misma incertidumbre, sin saber si podrían devolverle la vida que Jessica había perdido. Cuando el juicio de Stephen Oliver comenzó, no solo era un acto de justicia para ella, era una batalla en la que cada palabra, cada testimonio representaba una herida que debía revivir para lograr lo que el sistema judicial esperaba de ella. Frente a los ojos de la corte, Jessica tuvo que reconstruir su historia, su dolor, su trauma.
Pero más allá del sufrimiento que implicaba revivir esos momentos, lo que realmente la impulsó fue el deseo de justicia, no solo por ella, sino por todas las víctimas que, como ella, habían sido privadas de su libertad y su dignidad. El juicio fue un espectáculo que mantuvo a todo el país en vilo. Las imágenes del secuestro, los videos de Oliver tratando de manipular a su víctima, las grabaciones de las llamadas, todo parecía confirmar lo que Jessica siempre había sabido, que la pesadilla no había sido un accidente, sino un plan meticulosamente orquestado por un hombre con intenciones maliciosas. Las pruebas fueron contundentes y la condena de Stephen Oliver parecía inevitable. Sin embargo, lo que sucedió en la corte fue más allá de la justicia. Fue un recordatorio de la fortaleza interna de Jessica, que enfrentó con valentía y determinación al hombre que había intentado destruirla. Al final, cuando el veredicto fue emitido, la condena de Stephen Oliver fue un alivio, pero no una solución total. Jessica entendió que el dolor no desaparecería, que las cicatrices emocionales y psicológicas seguirían con ella, pero al menos por fin el hombre que le había robado su libertad estaría pagando por sus crímenes. Sin embargo, para ella, la verdadera batalla no estaba en las cortes, sino en su alma. El proceso judicial había sido importante, pero más lo fue el trabajo interno que comenzó a hacer desde el momento en que fue liberada. En lugar de esconderse en su dolor, Jessica eligió enfrentarlo. Decidió utilizar su experiencia para ayudar a otros. Tras el juicio, en lugar de retirarse a una vida tranquila, comenzó a hablar sobre lo que había vivido. Empezó a dar charlas, a escribir sobre sus experiencias y sobre cómo los niños podían protegerse, sobre cómo las familias podían estar más alertas. Jessica entendió que su testimonio no solo podría ayudar a las víctimas de secuestros a sentirse menos solas, sino que también podría servir como una herramienta preventiva para que otros no pasaran por lo mismo. La lucha de Jessica no solo fue legal, sino también social. A lo largo de los años se convirtió en una figura pública. Sus intervenciones en programas de televisión, su participación en campañas de concientización sobre la seguridad infantil y su trabajo con asociaciones que luchan contra el abuso y el secuestro de menores hicieron que su nombre fuera conocido en todo el país. Jessica usó su dolor para encender una llama de esperanza, para demostrar que a pesar de todo lo que había vivido, aún existía un futuro. Una vida llena de posibilidades. El trabajo de Jessica también la llevó a lugares que nunca imaginó. No solo para compartir su historia, sino para inspirar a otros a seguir su ejemplo de resiliencia. Fue reconocida por su valentía y su compromiso con la causa, y aunque las secuelas del secuestro aún le afectaban de manera profunda, ella había logrado algo que muchos no habrían creído posible. Había tomado control de su vida y la había convertido en una inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Además de sus logros públicos, Jessica comenzó a reconstruir su vida personal. Su relación con su familia se fortaleció, ya que, después de todo lo vivido, ella entendió el verdadero valor del amor y del apoyo incondicional. A medida que pasaba el tiempo, Jessica encontró la paz en las pequeñas cosas. Un paseo por el parque, una conversación profunda con un amigo cercano, una tarde tranquila en casa. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, Jessica aprendió a vivir con ellas, a aceptarlas, a entender que su historia, aunque dolorosa, también la había hecho más fuerte. En su vida actual, Jessica no solo sigue comprometida con la causa de la seguridad infantil, sino que también se dedica a su familia, a sus amigos y a la paz interna que ha encontrado. Aunque sigue trabajando incansablemente para crear conciencia sobre el secuestro y otras formas de abuso, también ha aprendido a disfrutar de los pequeños momentos de la vida sin dejar que las sombras del pasado nublen su presente. Jessica ha logrado algo que muchos consideran inalcanzable: sanar y seguir adelante. Hoy, más que nunca, su vida es un testimonio de que incluso en las circunstancias más oscuras hay luz al final del túnel. El secuestro que cambió su vida también la empoderó de una manera que nunca imaginó. A través de su dolor, Jessica ha encontrado un propósito más grande, algo que la ha llevado a conectar con miles de personas y al mismo tiempo a seguir adelante con su vida. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la increíble fuerza de Jessica y su capacidad para convertir su sufrimiento en una causa tan grande? ¿Cómo crees que el trauma puede cambiar la vida de una persona y cómo la sociedad puede contribuir a evitar que sucedan tragedias como esta? Déjanos un comentario con tus pensamientos y sentimientos sobre esta historia. Tu voz es importante y queremos escucharla. No olvides compartir tu opinión con nosotros y hacer parte de esta conversación.
Este viaje que hemos recorrido juntos explorando la vida de Jessica Mullenberg es mucho más que un relato de secuestro y sufrimiento. Es una historia de esperanza, lucha y sobre todo transformación. Cada momento de su vida, cada obstáculo que enfrentó, nos recuerda la fortaleza humana que a menudo se desestima. En sus peores momentos, Jessica no solo sobrevivió, sino que logró crear algo mucho más grande, un cambio en su vida y la vida de muchos otros. Cuando miramos la historia de Jessica, podemos sentir el peso de la desesperación y la angustia, de aquellos días oscuros en que estuvo secuestrada, pero también podemos ver cómo al final encontró la luz. Esa luz no solo la llevó a la justicia, sino que también le permitió convertir su dolor en un motor para ayudar a otros, para que las futuras víctimas no tuvieran que vivir lo mismo, para que nunca olvidáramos la importancia de la seguridad, de la conciencia y de la acción en conjunto para prevenir que algo tan horroroso vuelva a ocurrir. Es fundamental recordar que a pesar de todo lo que Jessica sufrió, su historia también es un ejemplo de que el sufrimiento no es el final de nuestro camino. En muchos casos, las personas más fuertes son aquellas que han pasado por pruebas insoportables, pero que han logrado reconstruirse. Jessica no solo fue una víctima, fue una sobreviviente, una defensora de aquellos que no tienen voz y un recordatorio de que podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando parece que todo está en contra nuestra. Lo más inspirador de todo esto es la lección que Jessica nos ha dejado. No importa cuán profunda sea la oscuridad en nuestras vidas, siempre podemos encontrar una chispa de esperanza y con el tiempo, esa chispa puede convertirse en una llama de cambio. Su valentía al enfrentarse a su trauma y utilizar su historia para educar y ayudar a otros es una prueba de que incluso en las circunstancias más adversas podemos reinventarnos y usar nuestro dolor para crear algo más grande. Ahora bien, después de conocer a fondo el viaje de Jessica, quiero invitarte a seguir explorando más historias poderosas, conmovedoras y transformadoras que tenemos para ti. Si te ha impactado todo lo que has aprendido hasta ahora, te aseguro que nuestra playlist tiene más relatos que te harán reflexionar, inspirarte y sobre todo entender que siempre hay un camino hacia la sanación. Desde luchas por la justicia hasta relatos de personas que han encontrado la fuerza para cambiar sus vidas, cada historia está llena de lecciones y de una profunda conexión con lo que realmente importa, la humanidad y el poder de nuestra resiliencia. Haz clic en la playlist aquí mismo y acompáñanos en esta aventura de descubrir más historias que valen la pena. No solo te invitamos a ver más, sino a ser parte de una comunidad que busca aprender, crecer y apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. Cada video es un paso más hacia el entendimiento, hacia la empatía y hacia la creación de un mundo más justo y seguro para todos. Y antes de despedirnos, quiero saber, ¿qué piensas de todo lo que has visto hoy? ¿Cómo te has impactado la historia de Jessica y qué reflexiones has tenido sobre el poder de la superación personal? Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Déjanos un comentario abajo, porque cada voz cuenta y al compartir tu opinión, no solo enriquecerás la conversación, sino que también contribuirás a crear un espacio en el que todos podamos aprender juntos. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí seguirás encontrando contenido que te hará pensar, te emocionará y te inspirará a cambiar tu perspectiva sobre la vida, sobre la justicia y sobre la capacidad humana para sanar y superar las adversidades. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos nuevas historias que, como la de Jessica, te mostrarán que, aunque la vida sea difícil, siempre hay un camino hacia la esperanza. Recuerda, tu historia también importa. Comparte con nosotros tus pensamientos y sigue acompañándonos en este viaje hacia un mundo mejor.